Buenas tardes, bienvenidos a Expediente Final. Soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos de un personaje que mezcló el éxito, la polémica y los desafíos para convertirse en presidente de la República, pero no lo logró. Hoy hacemos un repaso por la trayectoria del señor Rodolfo Hernández, el hombre, el político y el ser humano que afrontó hasta el final cada batalla por lograr sus sueños. Mire, este era uno de los que él siempre leía. Tú puedes. Realmente no conozco otro constructor que construya con su propio dinero y que no le preste a los bancos. La adversidad lo acompañó desde la infancia. Enfrentó la muerte siendo un niño. Sufrió el secuestro de su padre, la trágica desaparición de su hija y escapó de un intento de plagio. Rodolfo Hernández no solo fue empresario y político, definitivamente fue un sobreviviente. Es que el papá de él lo secuestraron en la casa. Mi papá estuvo golpeadísimo con la situación de mi abuelo Luis. La polémica siempre lo rodeó, incluso fue vinculado a 400 procesos legales. Terrible es terrible. Y en todo el país lo han tratado como desprestigiar. Son políticos, al fin y al cabo, mentirosos, falsos. Y tanta oposición, pues imagínense. A él lo afectó mucho la salud y la política. Enfrentó con mucha valentía el cáncer hasta que perdió la guerra. Murió rodeado por su familia y a los pocos días su perro más fiel le siguió los pasos y también falleció. La condición ya se había deteriorado significativamente. La verdad, no se lo deseo a nadie, ni al peor enemigo. Tenía las manos muy hinchadas. Ese día fue el día más duro de mi vida. Doctor Rodolfo, ¿cómo está? El 14 de marzo de 2024, Colombia quedó prácticamente en shock cuando Rodolfo Hernández, aspirante a la gobernación de Santander y ex candidato presidencial, confesó que tenía cáncer de colon en estado terminal. Eso ocurrió durante una audiencia por el caso Vitalogic. Gracias por haberme dado donde no es. Este recio santandereano llevaba un año luchando por su vida. Era un político muy querido que estuvo a punto de ser presidente de la República en 2022. La plata del Estado, la que pagamos todos los colombianos, no es para que se la roben los políticos. Un hombre extremadamente emprendedor, juicioso, dedicado. Y fue una persona muy veraz, muy decidida, muy clara. Porque él siempre hablaba, vamos a hacer en tantos años y planeaba todo. Siempre fue así. Mire, este era uno de los que él siempre leía. Tú puedes. Era un tipo como los que uno puede llamar berraco. Hernández saltó a la fama gracias a su historia política. Era un importante constructor que decidió apostarle al poder público. Comenzó siendo concejal en Piedecuesta, de ahí financió su propia campaña y fue elegido alcalde de Bucaramanga en 2015. Gracias a su apoyo de 77.000 votantes, su movimiento Lógica, Ética y Estética se posicionó al culminar su cargo con una favorabilidad del 85%. Desde la labor política nos dejó sembrado el chip de la lucha contra la corrupción, de la administración eficiente y sobre todo el desarrollo económico que tanta falta hace en Colombia. Creo que es de esos políticos diferentes. Yo soy un producto político, entonces vamos a ver Colombia qué producto quiere comprar. Y al final sabemos, todo Colombia sabe que a Rodolfo Hernández le robaron las elecciones presidenciales. Hoy ya lo podemos decir. Él nos decía mucho, el país está reflejado en esa imagen. Entonces yo creo que estamos así, tal cual. Necesitamos salir de eso. Es que es una empresa donde hay 50 millones de socios que somos todos los colombianos.
Muchos admiraban su origen. Era el segundo hijo de 4 hermanos. Sus padres fueron unos carismáticos campesinos de Piedecuesta en Santander que se dedicaban al cultivo de la caña, quienes hacia 1948 se vieron forzados a radicarse en Medellín, buscando un futuro mejor que fuera más seguro. Rodolfo tenía 3 añitos y desde ese entonces supo lo que era vivir con miedo. El papá tenía una volqueta, que era la de trabajo, la de recoger la caña. Y él cogía la volqueta y trabajaba, llevaba la caña al trapiche y le pagaban, ¿sí? Como cualquier obrero. Y él era muy de la mamá, no del papá, sino de la mamá. ¿Cuántas cigarreras tenían a su cargo? Habían 40. ¿40? ¿Y usted las manejaba todas? Yo me subí a un mesón alto y teníamos la fábrica allá al pie del mesón. Y ella lo contaba, cómo compraba el tabaco en Piedecuesta, cómo lo gestaba, y era la que mantenía la moralidad y la línea en esa casa. Una mujer trabajadora desde que le tocó, no tuvo papá, a mi abuela le mataron el papá, o sea, a mi bisabuelo a los 3 meses. Y ella se crió en un pueblo como Piedecuesta, que es un pueblo de garroteros. ¿Sabes por qué llama garroteros? Que se mataban a garrote. Su mamá y sus abuelos tuvieron que huir de varios municipios y territorios. En algún momento se fueron a vivir a Medellín por la pelea entre conservadores y liberales. Dejar la finca, dejar el trabajo, dejar los obreros, todo. La noche a la mañana les tocó irse para Medellín. Conoció el amor cuando tenía 24 años. La mujer que más amó después de su mamá Cecilia fue Socorro Oliveros. Se casaron mientras estudiaba en la Universidad Nacional de Colombia. Él insistía que a las 4 de la mañana. Mi papi le dijo, no, Rodolfo, a las 4 no, a las 7, no, a las 8. Bueno, se concilió, a las 7 de la mañana me casé. Sí, raro, pero bonito, ¿sabe? Tengo una foto donde yo estoy disfrazado de gato y mi papá está conmigo ahí en una fiesta de disfraces que mi mamá nos llevó. Y él era siempre lo mejor para sus hijos. Lo disfruté tanto que estoy lleno. O sea, yo estoy lleno de mi papá. Siempre me dijo muchas frases que nos dejan todavía marcadas. Usted ya tiene cédula. Eso quiere decir, usted verá lo que hace. Haber sido testigo de la manera como movieron 29 metros del edificio Cudecom de 8 pisos en Bogotá lo impactó enormemente. Eso lo hizo aferrarse más a la ingeniería civil. Esta gigantesca estructura la trasladaron hacia el sur para abrirle paso a la avenida 19. Eso fue en 1974. Fueron capaces de mover, él estuvo presente en ese momento. Y también Virgilio Barco, en la época que era alcalde de Bogotá, el ingeniero me contaba que Virgilio llegaba a hacerle seguimiento a las obras y a buscar que se ejecutaran. Su primer trabajo, él me contaba que fue en caminos vecinales en la gobernación de Santander. Una vez un agente del municipio de Florian conocían a Rodolfo porque muy joven abrió la vía al municipio. Fue un constructor muy admirado porque gracias a su empresa se crearon muchas soluciones de vivienda en su departamento. Y él siempre era pensando en hacer, en construir, y voy a hacer esto, y vamos a hacer esto, y pintaba, hacía planos en el cuaderno. Tengo el plano, inclusive, lo tengo por ahí en un cuaderno todo amarillo, de la primera casa que hicimos en Piedecuesta. Piedecuesta en Girón, yo creo que el 80% de su casco urbano lo construyó el doctor Hernández. Lo último que él hacía era hacer buenas obras para la gente, entregarles un buen diseño y una buena casa a la gente. Se inclinaba mucho con los últimos proyectos que hizo de vivienda de interés social porque a él le gustaba mucho que la gente pudiera adquirir su vivienda. Y muchas personas se acercan a la sala de ventas y me dicen, yo compré una casa con el ingeniero hace 30 años. Hoy esa casa, no sé, yo la compré en 50 millones, hoy cuesta 400 millones, 300 millones, te estoy dando ejemplos. Primero fue estas casas tipo colonial, con su techo de barro, con machimbre, con cosas de esas. Y después de que vio las bondades del minimalismo y cuánto le gustaba, nunca más volvió a poner una teja de barro. Él era como un reflejo del minimalismo, porque el éxito de la construcción es
hacer con poco presupuesto grandes obras y que funcionen a la perfección. Manejó con gran habilidad la crisis inmobiliaria de Colombia en 1999, que afectó enormemente el mercado hipotecario. Pero sí, varias empresas acá en Bucaramanga quebraron y de hecho el Plan 100 fue el que lo sacó a flote del tema, porque es que eso era casi que a nivel nacional. Todos los constructores medio quebrados, todos llenos de deudas, nadie quería comprar un inmueble, los bancos quebrados, el UPAC se los comió a todo el mundo. Tenía como 30.000 millones de pesos de deuda, se los debía al Banco Colpatria y a otros bancos, y el doctor se fue para donde los gerentes y les dijo, yo les pago si ustedes no me ahogan. Y así pasó. Después ya vino su idea de decir, no, ya no más bancos, yo también puedo hacerlo y hacerlo solo, y arrancó con sus créditos, magnífico. Plan 100 cuotas fijas, sin cédula, sin nada, sin documentos, adquiera su casa, su inmueble con nosotros. Ahí salvó la empresa. Sí, claro, mucho porque muchos clientes no podían acceder a los créditos con las corporaciones de ahorro. Entonces eso les permitió a ellos adquirir su vivienda con la empresa. Digamos, el ingeniero, ese tema de la calidad, él decía, no, llegue con su cédula y con su cédula yo le presto para que tenga su casa. Su corazón se partió en 1000 pedazos cuando una célula de las FARC secuestró durante 135 días a su papá, mientras se desplazaba de Bucaramanga a Barranca Bermeja, dejando una honda herida en la familia. No, y él lo vivió muy de cerca. Es que el papá de él lo secuestraron en la casa y duró secuestrado como 6 meses. Claro, total. Mi papá estuvo golpeadísimo con la situación de mi abuelo Luis. Fue una situación fuerte. Mi mamá también estuvo, mi abuela, toda la familia estuvimos muy cuando secuestraron a mi abuelo. Él tendría, a ver, 70 años por ahí. Y llegó muy mal, muy feo. Y salió como loquito. Sufrió muchos tropiezos que fueron debilitándolo poco a poco, y finalmente pues sucumbimos ante la enfermedad. Nadie le da piedra al árbol desnutrido. La gente le tira piedras es al árbol que da cosecha. El canal Caracol está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte de Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial, quien en el año 2000 logró evitar con gran valentía ser secuestrado, gracias al apoyo de su esposa. Nos íbamos para la oficina, él entraba a la de él y yo entraba a la mía. Un tipo lo agarró aquí de atrás de la camisa, le arrancó todos los botones. Lo iban a secuestrar por un pelo, no se lo llevaron. Porque yo lo agarré así de la camisa, se cierra la puerta del ascensor, el tipo, o sea, Rodolfo quedó dentro del ascensor y el tipo quedó por fuera. Yo lo vi, yo salí corriendo. Sin embargo, en 2004 enfrentó el doloroso secuestro y la desaparición de su hija Laura Juliana. Supuestamente fue a manos del ELN, un dolor del que jamás se recuperó. Me tocó amarrarme los calzones y enfrentar este dolor. Sí, mi hermana era una mujer buena, era los ojos de mi papá. Ella estaba estudiando Derecho en esa época y tenía unas compañeras en la universidad y en esa época sí inventaban que se iban para una finca, no sé qué. Yo nunca supe, la verdad nunca supe. Ella está en el apartamento conmigo y de un momento se fueron para una finca bajo caña. Y a los 2 días me llamaron. Entonces yo inmediatamente llamé a mi papá, que papá pasó esto, secuestraron a Juliana, están pidiendo tanta plata. Y ese grupo se la entregó a la guerrilla, creo que al ELN. Y nunca supimos. Nunca supimos. Yo creo que en su cautiverio a mi hermana la dieron de baja. Hernández era muy relajado a la hora de expresar sus ideas, admirado por unos y criticado por otros. Siempre decía lo que pensaba y sentía, sin medir las consecuencias.
lavaperros. ¿No se arrepiente? Él es simplemente un fletado de la politiquería para que me ataque. Por ejemplo, él siempre me decía, mijo, lo concreto motiva, no me dé vueltas, ¿qué quiere? Y así era para todo, esa era su actitud, era proactivo. La entrevista duró 2 minutos porque llegó y me dijo, yo como que a usted lo conozco. Le dije, sí, doctor, hemos trabajado juntos desde Corpay. Me dijo, sí, usted es primo de Hernando Gómez, está contratado, no se preocupe. Es el clásico santanderiano, que hablamos duro, somos groseros, fastidiamos, pero somos claros y sinceros. Él nunca tuvo filtros para comunicar. Sin trabajo no hay paz. Mi papá era una persona muy directa. Cuando decía sí es sí, no es no. La democracia es eso, crítica constructiva con argumentos. Que era grosero, pues sí, las groserías de siempre, de chiquito, yo creo. Empezó el fin de la prohibición de la robadera de los recursos de ustedes. Más manoseadas que las prostitutas vuelto buches. Fue un dicho en general que lo dijo y eso la gente lo malinterpretó un montón y siento que ahí también pues le cayeron, pero vuelvo y te digo, él era muy respetuoso para tratar a uno. Es más, en la constructora hay más mujeres que hombres. Con el arrecherón que tuve ese día, que estaba por encima de mi salud, la defensa de los intereses de los bumangueses. Yo que estuve 30 años con él, no le puedo decir que no hubo un solo día que él me regañara, me gritara. Era muy próspero en los negocios. Se decía que tenía amasado una millonaria fortuna. Sin embargo, se caracterizaba por su sencillez y carisma. Porque era un hombre rico, pero no necesitaba nada. Usted lo veía y él no era hombre de relojes de marca, de ropa de marca. Un hombre sencillo, humilde. Mi papá cargaba un lapicero kilométrico y una panela esas de una flecha. Y era un maestro de la vida, era un hombre que me enseñó mucho. Creo que la mayor herencia que él me dejó fue el conocimiento y que nos dejó implantado a todos los que lo rodeamos. Cada vez que usted se sentaba con Rodolfo Hernández, algo aprendía. Él decía, piense que pensar es gratis. Él tenía un dicho que decía, llegar 15 minutos antes es llegar tarde. Póngale lógica a las vainas. Y lo otro que decía es, si esa fuera su plata o eso fuera suyo, ¿usted haría eso? Siempre decía que no había que gastar todo lo que uno se ganaba, que tocaba dejar para ahorrar, que tocaba invertir. Viajar por el mundo era una de sus grandes pasiones. Le encantaba analizar el entorno arquitectónico de cada ciudad a donde llegaba. Sí, exacto. Mire, ahí está el pintado, ¿sí ven? Yo no estaba con ellos en esa época, no sé cómo fue. Y lo que más me gustaba es que caminábamos. Papá decía, el que va a ir a Europa tiene que caminar, si no, quédese. Lo único que le encantaba era ver edificios de grandes arquitectos del mundo. Viajamos a Nueva York, viajamos a Buenos Aires, a Chile. Nos gustaba mucho investigar ciudades en las que hubiera muy buena arquitectura, como para saber qué se sentía estar al lado de una edificación de estas. Tan así que lo único de lujo que yo le conocí en la vida fue un apartamento en Bogotá que lo hizo un arquitecto que se llama Richard Meyer. Y lo compró porque lo hizo Richard Meyer, que es una de las vacas sagradas de la arquitectura mundial. No se demoraba mucho. Su perro, Narco José, lo hacía volver a casa prontamente. A ver, Diego, no. Por favor, con postura. Yo lo compré y el día le dije, papá, este es el perro de la casa. Y mi papá lo empezó a querer porque era bonito también físicamente y empezó a adoptar la personalidad de mi papá. Eso era lo más raro. Todo el tiempo con él, a donde iba lo llevaba. Muy cariñoso era con el perrito. En medio de su apariencia de ser rígido y estricto, él era una persona muy noble, muy compasiva. Él siempre estaba muy pendiente de su gente. Siempre quería que su gente estuviera bien, los que trabajaban con él, los que lo acompañábamos, que estuviéramos bien. Todos los días nos dejaba mensajes. Todos los días está pendiente de nosotros.
Adoraba a mi sobrino Rodolfo José, que también es tocayo. Es más, el día que nacieron a cada nieto le regaló un lote porque él todo era con capitalismo y con tierra. Era un hombre de retos y a sus 70 años logró ser alcalde de Bucaramanga teniendo su propio movimiento político. Un hombre ya 70 años y cambiar de ser un constructor exitoso para ponerse a hacer política, pues lógicamente que fue su sueño. Necesito algo más en mi vida que me dé ese fuego interno. Y dijo, vamos a meternos a la política, porque él estaba indignado, que él decía, yo pago 20 millones diarios de impuestos y yo no los veo en la calle. Él como empresario le costaba pagar impuestos y ver cómo se derrochaban la plata. Y creo que de ahí conocía la administración pública y también despertó como ese sentimiento a su avanzada edad de hacer algo por servirle a la ciudad y al país. Y me decía, oiga, el que tiene plata, el que tiene empresa, el que tiene amigos y consigue las cosas campalancas, el pobre pendejo del pueblo le toca ir a hacer las colas y todo. Entonces está bien que haga la cosa, pero que sea rápida, que le solucionen, que nosotros estamos es para eso. Y al que tiene la empresa, pues que le paguen para que pueda mantener bien la gente. Yo no conocía el norte. Y mire, el día que yo conocí eso, ese día yo dije, le voy a ayudar a este hombre. Y se hizo una campaña linda. No tengo sino buenos recuerdos. Y le recogimos firmas, muchísimas firmas, creo que en ese entonces recibimos como 70.000 firmas, pero bueno, alcanzamos a meter 50.000, que era lo reglamentario. Recibió a la ciudad bonita con serios problemas administrativos y muy a su estilo, la puso en marcha. Yo creo que el ingeniero hizo muchísimo y yo creo que él demostró que sí se podía. Le deja a Bucaramanga lo más limpio, que era acabar la corrupción política. La saca, la destierra. Él dejó esa alcaldía con un superávit, mejor dicho. Limpia las finanzas, paga todas las deudas, recoge las chequeras, renegocia las deudas, hace 504 obras. Termina obras inconclusas como el Mesón de los Búcaros, el Teatro Santander, el Centro de Convenciones Neomundo, el intercambiador de la Carrera 15 con Quebrada Seca, obras que habían dejado en el olvido los gobiernos anteriores. Hicimos obras importantes, casi 500 obras en el norte de Bucaramanga, escuelas. Hicimos salones sociales impresionantes. Él creó un taller de arquitectura. La idea era de que los proyectos que se hicieran para las ciudades no salieran tanto a licitación, sino los desarrollara internamente un taller de arquitectura con alto diseño donde estuvieran trabajando internamente en la alcaldía bajo, digamos, la sombra de él. Es un hombre que desde las 3:30 de la mañana ya estaba tirando teléfono, llamando a la gente, pidiendo información, se iba, no se dejaba meter los dedos en la boca. Como ingeniero que era, iba y revisaba las obras, hacía preguntas, miraba avances. Y empieza a tener muchos problemas porque trataba de hacer su vida como era en la parte privada, como era en su empresa. Oiga, hágase. ¡No es así! ¿Cuándo El país aún recuerda la bofetada que le propinó al concejal de Bucaramanga, John Jairo Claro. Ahí quedó en evidencia la templanza de su temperamento. Si no me da este contrato, no voto. Pues lo vamos a poner en evidencia. Su primera desbordada de emoción que no fue calculada fue cuando le pegó al concejal una cachetada, pero aquí. Y él pues le decía a las personas las cosas como las sentía y como creía él que eran. Eso le abrió muchos enemigos, pero también fue punto de partida en donde la gente decía, este político me dice la verdad. Es mejor decir la verdad que echar mentiras y tapar. La gente siente mejor la verdad. Por eso, renuncié a la política y a los políticos, pero no a decir lo que la vida me está hoy enseñando. Gracias a su particular forma de actuar, enfrentó 400 procesos entre penales, judiciales y disciplinarios, de los cuales 80 siguen abiertos. Incluso hoy en día su esposa sigue librando esas batallas. Se metió en problemas de disciplinarios y en problemas, él me decía, tenía una carga de disciplinaria porque
porque él lo que necesitaba era que se hicieran las cosas bien. Rodolfo Hernández entra y se enfrenta a toda una clase política, a un procurador del Partido Liberal, a un contralor enemigo, a una fiscalía manejada también por políticos, que para nadie es un secreto. A él le abren 400 procesos entre penales, disciplinarios y fiscales, 400. Tiro Fijo tenía 200, Garavito tenía 150. Él fue un hombre que actuó siempre de buena fe y al actuar de buena fe siempre se aprovecharon muchos de esa buena fe que él entregaba. De los 400, más de 300 fueron archivados. Es decir, eran temerarios para asustar, para intentar atacar. Claro, lo tengo vivo. Rodolfo no está, pero yo estoy viva. Y a mí me tienen persecución. A mí me cancelan las cuentas del banco, ni siquiera me pueden consignar mi sueldo. No, una locura. El caso es que estoy imputada todavía. Y me siguen citando y me siguen llamando y que cambie el abogado y que el otro y que no sé qué. Y los otros felices. Y yo aquí fregada. Duro. Ese día fue el día más duro de mi vida. Se dio un ídolo. Mi compromiso es con Colombia, no es con politiqueros ni con políticos que ahora se quieran volver a reencauchar. El equipo periodístico de Expediente Final está contando los apartes más relevantes en la vida del ex candidato presidencial Rodolfo Hernández, quien se proyectaba para ser el nuevo suceso político de Colombia, ya que alcanzó a repuntar los resultados de favoritismo en las elecciones de 2022. Logró llegar a la segunda vuelta y finalmente Gustavo Petro fue el elegido. Él estaba convencido que se podía ganar la presidencia de Colombia. Desde un principio él trabajó por eso. Él tenía claro que Colombia es una empresa, y es una empresa donde lo único que hay que hacer es revisar el balance y mirar en qué se está gastando más la plata, corregir eso y buscar de manera eficiente invertir toda la plata de Colombia. Yo creo que él también lo pensó siempre. Yo voy a ser el presidente. Yo soy el presidente. ¿Sí? Y eso para él fue terrible. A pesar de que mucha gente hoy dice, ay, es que a Rodolfo le dio miedo. Bueno, pues él las cuentas que tenía era que se podía ganar. El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, Claudia López del Partido Verde, todos se fueron con Gustavo Petro. La presión del sistema fue bastante fuerte. Son políticos, al fin y al cabo, mentirosos, falsos, por más de que se disfracen de centro, de derecha, de periodistas, todos son iguales. Todos quieren quedar bien con todo el mundo. Y eso es lo que no se puede hacer en política. Y en todo el país lo han tratado como de desprestigiar porque temían lo que era la fuerza de Rodolfo. Es que un pueblerino, un berraco que se gana aquí, se saca 60.000 votos aquí y de un día a otro sale con 11 millones de votos en Colombia. Esa es una persona brillante, es una persona que la gente le cree, que movía al mundo, movía el corazón. Jamás perdió su esencia, sin importar el cargo que desempeñara. Siempre era el mismo hombre jovial y carismático. Pero diciendo la verdad, a veces no era políticamente correcto. Eso le surgió varios enemigos y varios comentarios que hizo, digamos que a pesar de que lo catapultaron a nivel nacional, pues generaron como una discordia en algunos sectores. Papá, por favor, duérmase, yo lo levanto 15 minutos antes, mire que CNN, Latam en vivo. Yo dije, yo no le puedo decir que no a Fernando del Rincón, o sea, entro, papá, levántese, prendo la luz, dormido, prendo el televisor, dormido, empiezo a hacer ruido con los perros y nada, ya me tocó, fue tocarlo, papá, levántese, y él, ¿qué pasó? Y yo, la entrevista. Hicimos la entrevista y la primera pregunta del periodista es, don Rodolfo, ¿usted está en pijama o tiene una bata de seda? Y le dicen, papá, Fernando, yo estaba en el quinto sueño, mientras, o sea, yo estoy levantando aquí para atenderlo a usted, pero yo estoy en el quinto sueño y pues eso es políticamente incorrecto. Dígame, ¿qué candidato presidencial en segunda vuelta va a salir en pijama para una entrevista? Y así era él. Llega el presidente totalmente prisionero de toda la corrupción, que le cambia apoyo por entregarle brazos de poder ejecutivo. Realizó una campaña presidencial muy particular. Sus publicaciones en varias ocasiones fueron tendencia.
de que yo soy capaz de hacer ese cambio profundo que necesita Colombia. No sé, un día por X o Y le compré un iPhone, se lo entregué, le empecé a enseñar más o menos cómo era el tema y se volvió adicto al TikTok. Era impresionante. Todo lo que veía de Milei era por TikTok. Veía a Bukele por TikTok. Mucha gente pensaba que Rodolfo era un producto creado por unos mercadólogos o por unos especialistas en marketing. No, Rodolfo era él mismo el producto. Que él mismo se vendió, decía yo, sin cambios de absolutamente nada. Él decía, si la gente habla positivo o negativo, es que dimos en el punto. Fue víctima de serias amenazas en contra de su vida y la de su familia. Eso lo desestabilizó durante la campaña. Terrible es terrible. En la segunda vuelta exactamente se empezó a poner todo muy crítico. Por ejemplo, los celulares de nosotros estaban súper chuzados. Es más, la presión también de los ilegales fue fuerte. A Rodolfo Hernández, él nos cuenta después cómo lo amenazaron. Personas que se le acercaban a decirle, ingeniero, escuchamos esto, tengamos cuidado con esto. Eso llamaban, escribían por WhatsApp, pero mi papá decía, mijo, es que los revólveres no los venden con huevas. Porque cualquiera puede amenazar por Twitter, por internet, pero otra cosa es estar de frente y meterle un tiro. Y él no temía solo por la vida de él, porque él siempre había dicho, pues si me matan, yo no le tengo miedo a la muerte. No tenía miedo. De hecho, alguna vez conversamos. Yo le dije, bueno, Rodolfo, ¿le tiene miedo a morir? Él me dijo, no, no tengo miedo. Que él no temía por su vida. Él temía por su familia, temía por sus nietos, temía por su entorno. Entonces, ya cuando se empezaron a meter con su familia, con sus nietos, con gente del equipo, él ya dijo, tengo que cuidarme, tengo que cuidarme. Aquí cerca el apartamento de él y fui testigo de eso, de que estaban una tarde y con una piedra le partieron el vidrio y era amenazas para ellos, que si no cerraban, Rodolfo tal, y amenazaban a su nieta, que era la hija de uno de sus hijos. Entonces ya ahí se empezó como a colocar el tema un poco delicado y preocupante para él. Y después de esto, de la campaña y de todo lo que ha pasado, pues tengo razón de sentirse muy insegura. Yo me siento muy insegura. La montaña, los árboles y nuestros perritos son éticos por naturaleza. El estrés de la campaña presidencial afectó su salud e incentivó el crecimiento del tumor que tenía en la parte abdominal. Dijeron que su hija Juliana, que había sido asesinada por el ELN, estaba recluida en un centro psiquiátrico en Nueva York. Dijeron que él recibía plata de Pfizer en su momento. Dijeron que él era ateo. Muchas cosas que pasaron. Papá era una persona que a él lo afectó mucho la salud y la política. Y tanta oposición, pues imagínense, entonces eso, yo creo que eso le ayudó también para que se enfermara más rápido. Ese día uno de los médicos que estaba en la junta médica muy importante aquí en el HC, le dice, doctor Rodolfo, es que usted por estar metido en esto se descuidó, Rodolfo. ¿Usted qué médico lo veía? ¿Qué hacía? Terminó yendo al médico y ahí es donde le comentan que o tenía anemia o tenía cáncer, porque el nivel de los glóbulos rojos estaba muy bajo. Empezó a sentir unas molestias, vino al hospital, le hicimos todos los estudios y allí se documentó la primera lesión, una lesión cancerosa en el colon derecho. Luego de ver frustrado su sueño de ser presidente de Colombia, aceptó la invitación para ser senador de la República y ahí permaneció un periodo muy corto. Prefirió apostarle a la gobernación de Santander. A él le tocó particularmente el inicio de este congreso, donde llevaban ollas con sancocho, donde ya entraban caballos, llevaban gatos, decía, llegaba gente en chancletas, en pantaloneta. Y aunque eso es la representación de Colombia, para Rodolfo Hernández ese no era un escenario por el que él estaba luchando ni por el que él sentía que debía dedicar su vida. Para 2023 ya no había duda alguna. Rodolfo Hernández tenía un tumor cancerígeno que crecía rápidamente en su colon y de ahí estaba pasando hacia el hígado. Sumado a eso, la diabetes iba en aumento.
El 2 de mayo del 2023 al Inge le dieron la noticia de que él tenía cáncer de colon y yo estaba ahí presente. Y él obviamente se quebrantó, era la primera vez que lo veía llorando y me dijo, me acompaña en este proceso y le dije hasta el último día de su vida, lo que toque. Sin embargo, le cuento algo, a él le hacían las quimioterapias y en la tarde estaba en la oficina trabajando. O sea, era un hombre que mentalmente era muy fuerte. Yo decía, pero entonces, ¿cómo es una quimioterapia diferente era? Yo preguntaba, ¿será que es diferente? ¿No es la misma? Siempre estaba de buen ánimo, siempre era positivo, siempre quería salir adelante, siempre quería más. Y tal vez por eso era una persona muy exitosa. Pues la verdad es que nunca se quejó, nunca se quejó. Siempre dijo, pues, hagámosle hasta donde toque. Que toca hacer esto, hágale. Papá, que parece que toca otra vez entubarlo, hágale. Yo decía, Dios mío, o sea, son cosas que la gente no se da cuenta, solamente eso lo vive la familia y el enfermo, no más. Cuando entonces ya uno aprende que un día que gane de vivir, esa es una berraquera. Y eso era Rodolfo, un día, pero hay que estar bien. Nada lograba detenerlo. Aquel hombre fuerte dio un ejemplo de valentía al seguir trabajando mientras luchaba contra la muerte. De paso, iba dejando todo organizado para que el día que faltara no hubiera traumatismos. Y lo vimos como muy optimista, también muy preparado y nos hablaba claro, nos decía, hay posibilidad de que yo me muera. Entonces preparemos todo por si eso sucede. Porque él siempre hablaba de la muerte, él decía que morirse es como uno quedar en un sueño profundo. Entonces él lo veía como que la muerte no le temía, pero sí siento que le preocupaba a sus hijos y su familia. Empezó como a arreglar todo, a dejarnos todo, el camino listo. Nos dejó una empresa organizada, nos dejó una empresa con 0 deudas, nos dejó una empresa con proyectos. Estando el cáncer en un estado tan avanzado, enfrentó un proceso legal por el supuesto caso de corrupción de Vitalogic. Y fue ahí, en plena audiencia, cuando Colombia se enteró de la etapa terminal de su estado de salud. Tengo un cáncer terminal. Gracias. La recuperación de la última cirugía, que fue una hepatectomía, sí, digamos que se vio o sufrió muchos tropiezos que fueron debilitándolo poco a poco, y finalmente pues sucumbimos ante la enfermedad. Mi mamá, mis hermanos, todos, Seidis, todos los días esa mujer era, mejor dicho, mi hermano Luis Carlos, todas las noches durmiendo con él, estando con él, yo me turnaba con él. Las quimios, porque bueno, fueron muchas cosas, fueron muchas cirugías y retrocedíamos, volvíamos. Pero del aprendizaje más grande de todo esto que él me dejó, su fuerza mental. Empezó a cambiar su comportamiento, se acercó más a Dios y le apostó a un bonito proceso de perdón con sus familiares y allegados. Después de la cirugía del hígado, no volvió a levantarse más. Por ahí 1 día y medio volvimos nuevamente al apartamento, se complicó, tuvimos otra vez que internarlo y no más. Y lo acompañamos también en su enfermedad, en su proceso en los últimos meses, y también tuve la oportunidad de estar hasta ese último respiro del ingeniero Rodolfo. Yo le cogí la mano, tenía las manos muy hinchadas. Tenemos una foto muy linda, que es de las manos, todos pusimos las manos sobre él. Estábamos todos alrededor, hablándole, cantándole. Él tenía claro que iba a morir y para poder partir en paz necesitaba despedirse de su mamá. El 1 de septiembre habló con ella por última vez y al otro día murió. Ese día fue muy lindo porque así también como fue triste, fue lindo porque en ese momento que mi papá muere estamos todos. Está mi hermano, mi mamá, está mi hermano, estamos todos con él muriendo. Y eso fue para él muy lindo. Y mi abuela Cecilia, cuando Camilo la llama y
Él se despide de ella. Él se despide de ella. Duro. Ese día fue el día más duro de mi vida. Se dio un ídolo. Durísimos. Uf, no se lo deseo a nadie. Pero yo lo único que sé es que descansó hasta el último minuto. Le cogí la mano hasta que dejó de respirar. Y empieza porque hay como un aparato que empieza a medir como el ritmo, el corazón. Y eso empezó a bajar 100, 80, 65. Cuando empieza a hacer pi. Y vuelvo y repito, esas son circunstancias que jamás se olvidan. Tuve la oportunidad de estar allí, cerrar sus ojos, extraer el tubo que lo conectaba al ventilador mecánico y despedir a un amigo. Unos días después murió su fiel mascota Narco José. La conexión entre ellos era muy fuerte. Narco empezó a sufrir, él sentía, y cuando mi papá entraba en UCI, el perro entraba en UCI. Hernández dejó una huella imborrable en la historia reciente de Colombia. Su paso por la vida pública estuvo marcado por su estilo directo, su carácter polémico y su lucha incansable, incluso frente a la adversidad de una enfermedad implacable. Más allá de las controversias, será recordado como un hombre que desafió los esquemas tradicionales de la política, que habló sin filtros y que hasta el final defendió sus convicciones con firmeza. Todas las personas que velan por el bien de uno son amigos. Y él me enseñó mucho, veló por mi bien. Hay gente que todavía va a donde está mi papá, a la tumba, y le agradecen por la casa que ellos tienen. Porque mucha gente tuvo casa por mi papá. Y lo recuerdo, lo lloro, lo extraño. No ha pasado un día en que no me haga falta. La verdad, Muchas veces en mi interior, en mi tranquilidad, pienso en Rodolfo. ¿Qué estaría pensando Rodolfo? ¿Qué haría Rodolfo? ¿Cómo estaría en las determinaciones Rodolfo? Él murió, pero seguimos caminando prácticamente como si él estuviera acá. Realmente casi que lo sentimos aquí todos los días. Creo que aunque se va a la parte física, nos queda en el corazón y en la mente las enseñanzas del ingeniero y nos queda el mensaje que sí se puede. Tenemos una tarea muy grande, porque yo les digo a estos muchachos de la liga, eso tiene que vivir. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Gracias por acompañarnos y recuerden que este capítulo también lo pueden disfrutar en YouTube y en DTU. Y por supuesto, estamos en nuestras plataformas digitales como @Expediente Final, en Instagram y también en Facebook. ¡Feliz semana para todos!